Hola, somos el equipo 2 de la materia de Metodología 1 en la Facultad de Medicina de la UAGRO. Presentamos el protocolo de investigación Medicina Translacional de la Tuberculosis, un trabajo hecho en equipo gracias a la asesoría de la doctora Ada Katia Armenta Solís. La tuberculosis sigue siendo un problema de salud público en los países en desarrollo, sobre todo en los últimos años que coexiste con el VIH-Sida y enfermedades metabólicas inmunodebilitantes como la diabetes, así también dado el carácter reemergente de esta enfermedad ya ancestral. Por el componente de farmacoresistencia requiere de un real conocimiento sobre los recursos tecnológicos más innovadores para la detención de formas latentes de tuberculosis, farmacoresistencias primarias y otros retos de atención de la tuberculosis a nivel mundial encaminados a la mejor formación del personal de salud como de la población en el autocuidado. Definición. Es una enfermedad infecciosa provocada por un bacilo que se transmite a través del aire y que se caracteriza por la formación de tubérculos o nódulos en los tejidos infectados. Puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, en especial a los pulmones, produciendo tos seca, fiebre, expectoraciones sanguinolentas y pérdida de peso. Epidemiología de la tuberculosis. Según la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren 4.500 personas a causa de la tuberculosis y aproximadamente 30.000 personas contraen esta enfermedad prevenible y curable. No obstante, reconoce que los esfuerzos por luchar contra la tuberculosis han salvado 54 millones de vidas desde el año 2000 y han reducido la tasa de mortalidad en un 42%. Datos clínicos de tuberculosis. Como bien sabemos, la tuberculosis consta de dos etapas, tuberculosis latente y tuberculosis activa. La tuberculosis latente, también llamada tuberculosis inactiva o infección con tuberculosis, no es contagiosa. La tuberculosis activa, esta es contagiosa. Algunos de los signos y síntomas más comunes son tos que dura 3 semanas o más, tos con sangre, dolor en el pecho, dolor al respirar o toser, pérdida de peso involuntaria, fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas, escalofrío, pérdida de apetito. Algunas formas de tuberculosis son tuberculosis pulmonar, tuberculosis extrapulmonar, tuberculosis pleural, tuberculosis ganglionar, tuberculosis genitourinaria, tuberculosis osteoarticular, tuberculosis del sistema nervioso central y tuberculosis abdominal. Tuberculosis es una enfermedad causada por el microbio Mycobacterium tuberculosis. En el diagnóstico también se pueden observar diferentes marcadores como marcador biológico. Mycobacterium tuberculosis afecta a la humanidad desde hace más de 20.000 años. La infección latente caracterizada por la presencia de bacilos vivos en tejidos del huésped, con ausencia de signos y síntomas clínicos, es una característica de esta enfermedad, ya que la micobacteria puede adaptar su metabolismo para mantenerse viva con baja o nula replicación, así dificultando su eliminación de los tejidos por los fármacos antituberculosos y permaneciendo inadvertida al reconocimiento y eliminación por el sistema inmunológico. Marcador resistente. Esta bacteria es fisiológicamente resistente a la mayoría de los antibióticos debido fundamentalmente a la típica estructura lipídica de su pared celular. En el marcador genético no se han identificado todavía todos los marcadores genéticos responsables de la resistencia. Esta enfermedad activa y sin tratamiento suele afectar los pulmones, pero se puede extender a otras partes del cuerpo por el torrente sanguíneo. Entre las complicaciones de la tuberculosis se incluyen inmediatas o tempranas. Se presentan en los primeros meses, como linfadenitis periférica, derrame pleural, tuberculosis miliar y tuberculosis meningia, así como también las tardías, a partir de los 6 meses en adelante. Tuberculosis ósea, renal, cutánea, perinatal, ocular, genital, mastoide y oído medio, entre otras de diferentes órganos y tejidos. Patogenia. El contagio se produce habitualmente por una vía aerógena a partir de pacientes bacilíferos con lesiones pulmonares abiertas. Al toser se generan aerosoles de pequeñas partículas líquidas que se les llaman gotas de Flungy, en cuyo interior se encierran uno o dos bacilos. Los escasos bacilos que llegan hasta los alvéolos son fagocitados y destruidos por los macrófagos. La aspiración de Mycobacterium tuberculosis
hasta los alvéolos, son desencadenados una serie de respuestas tisulares e inmunológicas conocidas como una primo-infección tuberculosa. Detección de manera anticipada. El médico de primer nivel debe hacer una anamnesis completa e identificar los signos y síntomas, cuántos días lleva con tos y si ha presentado expectoración, si ha presentado fiebre o si ha recibido algún tratamiento y no se le ha quitado. Hacer exploración física y se le manda hacer el estudio de la baciloscopía. La limitación del flujo aéreo se suele manifestar en forma de disnea y por lo general es progresiva. Este se asocia a una respuesta inflamatoria normal de los pulmones a partículas nocivas y gases, principalmente derivados del humo del tabaco, que pueden producir otros síntomas como tos crónica, acompañada o no de expectoración. Se caracteriza también por la presencia de agudizaciones y por la frecuente presencia de comorbilidades que pueden contribuir a la gravedad en algunos pacientes. Prevención. La mejor manera de prevenir la tuberculosis es detectar precozmente a los pacientes enfermos, iniciar rápidamente el tratamiento, verificar que se cumpla y controlar los contactos para destacar la presencia de tuberculosis en ellos. Controlar el esquema de vacunación de los niños luego del nacimiento, verificando la presencia de vacunación BCG y en caso negativo aplicarla. La prevención implica trabajar en la modificación de hábitos o conductas que contribuyen a estar sanos. Promover una alimentación saludable, tener una higiene adecuada, son acciones que se deben trabajar. Actualmente la prevención está enfocada en ampliar el acceso al tratamiento preventivo entre las poblaciones de mayor riesgo. El tratamiento. El objetivo es interrumpir la cadena de transmisibilidad de Mycobacterium tuberculosis para lograr la curación, prevenir complicaciones y evitar la muerte. La primera es la fase intensiva. Es de 2 meses, de 60 dosis, con 4 fármacos que se administran diariamente, de preferencia en una sola toma, de lunes a sábado, y se descansan domingos. Y los fármacos utilizados son isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Continuamos con la fase de sostén, que es de 4 meses, es de 45 dosis con 2 fármacos, 3 dosis por semana, de preferencia de forma combinada, que podrían ser lunes, miércoles y viernes. Y los fármacos utilizados son rifampicina e isoniazida. Es importante que los pacientes lleven un control de los medicamentos estrictamente supervisados para lograr la curación de la tuberculosis. Las bacterias de la tuberculosis se transmiten de una persona a otra por el aire. Estas bacterias se liberan cuando una persona con esta enfermedad de pulmones o garganta tose, o estornuda o habla. Las personas que se encuentran cerca pueden inhalar esas bacterias e infectarse. No se infectan en darte la mano, compartir alimentos, tocar la ropa de la cama o inodoros. Cuando una persona inhala las bacterias de la tuberculosis, estas pueden alojarse en los pulmones y comenzar a multiplicarse. Esta enfermedad de tuberculosis en pulmones o garganta puede ser contagiosa. Eso significa que las bacterias pueden transmitirse de una persona a otra. Las personas con enfermedad de tuberculosis tienen más probabilidades de transmitírsela a personas con las que pasamos más tiempo. Esto incluye a familiares, amigos y compañeros de la escuela o trabajo. La progresión de la tuberculosis desde el estado latente hacia una infección activa es muy variable. La evolución hacia la enfermedad activa es más probable y mucho más rápida en personas con VIH y otros trastornos y afecciones, incluyendo el uso de drogas y sustancias similares que debilitan el sistema inmunitario. Si las personas con infección por VIH se infectan con Mycobacterium tuberculosis, tienen cerca de un 10% de posibilidad de desarrollar la enfermedad activa cada año. En las personas con un sistema inmunitario que funcione correctamente, la tuberculosis activa se limita por lo general a los pulmones. La tuberculosis extrapulmonar proviene generalmente de la tuberculosis pulmonar que se ha extendido desde los pulmones a través de la sangre para afectar a otras partes del organismo. La tuberculosis miliar se desarrolla cuando un gran número de bacterias viaja a través del torrente sanguíneo y se propaga por todo el cuerpo. Planteamiento del problema. La tuberculosis es una enfermedad milenaria, quizá anterior al hombre mismo, que ha venido revelando lentamente sus secretos y constituyendo una modificación del conocimiento sobre esta enfermedad. El presente trabajo se enfoca en la búsqueda de la comprensión de una de las enfermedades más diseminadas por el mundo, la tuberculosis. Aunque hay una gran cantidad de tratamientos, aún hay una brecha muy amplia entre la detección precoz y las nuevas medidas preventivas. Es por ello que nos planteamos la siguiente interrogante.
¿Cuáles son los recursos de la medicina translacional para la detección precoz y medidas preventivas de la tuberculosis? Así como qué debe saber el médico de primer nivel para atender casos de tuberculosis. Justificación. Hablar de tuberculosis en pleno siglo XXI pareciera dar demasiada importancia a una enfermedad añeja, que para muchos se pensaría en extinción. Sin embargo, la micobacteria que la causa amenaza con quedarse entre la población y ser un reto para los gobiernos, los tomadores de decisiones y la población misma. Este es probablemente el agente infeccioso que mayor número de muertes ha ocasionado a la humanidad. Objetivo general. Describir la información sobre el estado del arte, biomarcadores de diagnóstico diferencial, pronóstico y personalización de la atención en tuberculosis, obtenida a través de una revisión sistemática. Objetivos específicos. Número 1. Determinar los recursos tecnológicos de vanguardia disponibles para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y nuevas medidas preventivas de la tuberculosis. 2. Aportar información a través de una revisión sistemática de la literatura internacional sobre los retos actuales de la tuberculosis. 3. Comparar las estrategias más adecuadas de la medicina translacional comunitaria para la detección precoz más adecuada de la tuberculosis. Resultados esperados. Una revisión sistemática que abordará temas sobre la detección precoz de la tuberculosis latente, activa y fármaco resistente. Se integrará también el diagnóstico diferencial, marcadores biológicos, marcador resistente, marcador genético, fármacos de primera y segunda línea y la vacunación BCG. También contendrá medidas preventivas que existen hoy en día contra la tuberculosis y a qué población afecta más la tuberculosis. De igual manera, se hablará de qué debe saber el médico de primer nivel para atender casos de tuberculosis y cómo se le hará llegar esa información al paciente. Metodología. Se realizará una revisión sistemática de la literatura publicada en los últimos 5 años, en idioma inglés y español, consultada con motores de búsqueda como PubMed, EBSCO, Cochrane Library, etc. Se considerarán los principales retos de atención de la tuberculosis a nivel mundial, identificados mediante la revisión de artículos originales, reportes mundiales de la OMS, revisión de publicación reciente y de informes epidemiológicos locales, resultados de encuestas de opinión sobre actitud de personas con tuberculosis y sus familiares, entre otras. Cronograma de actividades. Se ha realizado un cronograma de actividades con el objetivo de llevar el control sobre la investigación y así obtener los resultados esperados. Y ya para finalizar, mostramos nuestras referencias consultadas.